Bienvenidas al podcast Twilight, su podcast favorito. En este episodio platicaremos de la autoexplotación de Gregorio Samsa. Para dar comienzo a este podcast, hablaremos sobre Kafka y de su novela. Kafka fue un escritor checo de habla alemana, que nació en Praga en 1883, en una familia de comerciantes judíos que, a pesar de su éxito como empleado de seguros, se dedicó a la escritura por las noches, ya que no podía trabajar de ello, creando así La Metamorfosis, una novela corta donde se reflejaba en el personaje, y toca temas como la autoexplotación, el consumismo innecesario, la falta de criterio para definir necesidades, lujos, la manipulación del marketing, la inconsciencia del hombre, la falta de reflexión, entre otros. Pero enfatizaremos en la autoexplotación. En esta novela se nos presenta a Gregorio Samsa, un joven de 29 años nacido en Praga, un hombre inteligente que trabajaba como viajero de comercio. Se encargaba de mantener a sus padres y a su hermana, siendo explotado por su propia familia y convenciéndose de que era su deber hacerlo, llegando así a autoexplotarse sin darse cuenta. La narración comenzó con un comienzo abrupto, entrando directamente en el problema. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama, convertido en un monstruoso insecto. Al ver su nueva forma, comenzó a mirar sus alrededores para verificar si era real o un sueño lo que estaba sucediendo. Al entender que era real, no le dio importancia, porque él ya se sentía como un bicho, incluso en su forma humana, y pensó en dormir un poco más, algo que no era costumbre en él. En este fragmento, ¡oh Dios mío!, pensó, ¿qué profesión tan dura he elegido? Un día sí, el otro día también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad. Y además se me ha endosado este ajetreo de viajar y estar al tanto de los empalmes del tren, la comida mala y a deshora. Una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera y jamás llegará a ser cordial. ¡Que se vaya todo al diablo! Lo relacionamos con la autoexplotación, ya que muestra claramente cómo se autoexplota él mismo trabajando sin descanso, para pagar la deuda de su familia y mantenerla sin pensar en su salud mental y física. Porque él asume la carga, sin cuestionar, y acepta la situación sin intentar cambiar su vida. También, en este otro fragmento, Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los 5 años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con un médico del seguro. Haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago. Bueno, leyendo esto, podemos ver la dedicación que Gregorio tenía hacia su trabajo, que consistía en viajar de un lugar a otro constantemente para mantener a su familia y pagar deudas que no eran de él, sino de su padre. Su trabajo era agotador y lo mantenía alejado de su familia, a lo que tampoco le dejaba hacer lo que a él le gustaba, que era hacer cuadros. En 5 años no se enfermó ni una sola vez, tanto así que si se enfermara le enviarían a un médico, y si no estuviera enfermo, lo tratarían de vago. No tenía ni derecho a un día libre de descanso. Su oficio lo consumía física y emocionalmente. Hay una canción con el título Marioneta, de la banda Cuarteto de Nos. Es una banda de rock uruguaya formada en Montevideo en el año 1978. En la canción se observa el tema presente, ya que se refiere a ser esclavo de algún tercero o él mismo. Como bien está la canción, básicamente se podría tomar como que las personas no quieren pensar y buscan estar constantemente ocupadas a pesar de que el cuerpo esté cansado, en vez de relajarse y hacer las cosas por hacer o por placer. Otro caso es cuando dice: para satisfacer voluntades ajenas. Es como que tiene miedo a ser un perdedor, fracasar, quedar en vergüenza y perseguirse por lo que digan los demás. Al consumir, solo enriquecemos a otros ajenos de nosotros mismos. Y mientras tanto, nosotros somos lo que vamos perdiendo para satisfacer a otros. Volviendo al título, podemos decir que al ser explotados nos acostumbramos a ese ritmo. Y para seguirlo, nos sobreexplotamos a nosotros mismos.
Byung-Chul Han, Seúl, 1959, es un filósofo con la doble nacionalidad coreana y alemana. Trata de uno de los pensadores más influyentes y penetrantes de las últimas décadas, y sus ideas han alcanzado una difusión fuera de lo común en la filosofía contemporánea. Han dijo: hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. Él cree que nosotros somos nuestros propios jefes, entonces procedemos a la autoexplotación para conseguir el éxito. También lo podemos ver desde el punto de vista en que la lucha de clases se transforma en una lucha interna consigo mismo. Por eso, cuando en el capítulo 2 en la novela aparece este fragmento: ¿qué vida tan apacible lleva la familia?, se sintió muy orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana la vida que llevaba en una vivienda tan hermosa. Pero, ¿qué ocurriría si toda la tranquilidad, todo el bienestar, toda la satisfacción llegase ahora a un terrible final? Se puede decir que Gregorio siente orgullo del sacrificio que logró para que su familia viviera sin que le falte nada. Estando aún enfermo y transformado, no se arrepiente de haberse consumido trabajando. Es más, lo ve como un logro. Y terminando con el tercer capítulo, hay una parte donde dice: Gregorio pasaba la noche y los días casi sin dormir. A veces pensaba que la próxima vez que se abriese la puerta, él se haría cargo del asunto de la familia como antes. Y, aún sin poder trabajar, Gregorio sigue cargando con la responsabilidad de la familia, mostrando cómo asimila la obligación de sacrificarse, porque sabemos que aunque la familia lo trata como lo trata, él lo sigue amando y no los culpa de nada. Él sentía que era su deber cuidar de la familia y se sentía bien con eso. Como menciona en esta parte, se sentía relativamente a gusto. Bien es verdad que le dolía todo el cuerpo, pero le parecía como si los dolores se hicieran más y más débiles. Pensaba en su familia con cariño y emoción. Su opinión de que tenía que desaparecer era, si cabe, aún más decidida. Como bien dice Gregorio, siente dolores en todo el cuerpo tras el desgaste de los días y noches de esfuerzo. Él minimiza la situación ya que para él es costumbre, lo que refleja como para él su sufrimiento es algo normal. No le importa su sufrimiento, él sigue enfocado en su familia y no piensa en él mismo. Su opinión de que tenía que desaparecer muestra que está dispuesto a sacrificar hasta la muerte para aliviar la carga que cree que representa. Sin embargo, Gregorio asume el deber de morir para no ser una molestia, lo que es el ejemplo más extremo de autoexplotación interna. Siente que sus dolores se van debilitando. Samsa muere tranquilamente al amanecer, ya que eso es lo que él quería. La sirvienta encuentra su cuerpo y se lo dice a la familia, que en lugar de que se sientan tristes, sienten alivio. Tiran el cuerpo y siguen su vida, hablando de empezar una nueva. Esto nos lleva a la conclusión de que Samsa en toda la novela se sentía autoexplotado, desde hace muchos años antes del suceso de sentirse insecto, ya que es una metáfora. Samsa se sentía así porque él, al no tener utilidad para trabajar, su familia lo veía como un insecto, logrando que él se vea de esa manera tan repugnante. Por ello, se autoexplota para tener un valor. Como dice Han, autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. Al exigir mucho provoca una depresión al no ser suficiente. Todo esto llevó a Samsa a decidir sobre el final de su vida. Ahora dime, ¿cómo piensas que hubiera sido el final si Samsa, en vez de seguir por el camino de mantener y cuidar a su familia, sin importar que el trabajo que tenía no le gustaba o que luego de convertirse lo trataron como el bicho que él se sentía, hubiera elegido otro camino por el cual no llegara al punto de morir y pudiera elegir y pensar por sí mismo? Te lo dejo a tu criterio.